Bienvenidos a un nuevo podcast de Full Fit, fortaleciendo el templo del Espíritu Santo. Y como todos saben, nuestra visión es alimentarnos y ejercitarnos correctamente para reflejar que Jesús es el Señor de nuestra área física. Y hoy vamos a tocar un tema muy especial y de interés público, la salud mental y física. Bueno, y espero que les guste. Gracias. Bienvenidos al tercer capítulo de Full Fit. Hoy tocaremos un tema súper importante, la salud física y mental. Tenemos unos expertos invitados en la materia. Rodolfo, tú eres el primero. Me parece muy importante que me hables o nos hables de la salud mental en nuestra vida saludable. Bueno, pues bien, como usted me acaba de decir, la salud mental para mí, en concepto, se equilibra de tres maneras. Gestión de emociones, súper importante. ¿Okay? La parte racional, que es la parte cognitiva, o sea, la parte que nosotros aprendemos, y la sociabilización. Esta red de cadenas que nosotros hacemos es súper importante, ya que eso es lo que va a formarnos de 1 a 5 años. ¿Okay? Importantísimo esto, cómo nos afecta o qué daño nos puede hacer nocivamente. Número 1, los hábitos. Los hábitos están acabando con nosotros. Las personas no están teniendo buenos hábitos. Y número 2, recompensa rápida. La recompensa rápida está acabando, perdone por los presentes, pero está acabando con la juventud. ¿Qué significa esto? Buenos tiempos forman personas débiles forman malos tiempos, personas fuertes. Entonces yo creo que esto lo resume todo. ¿Ok? ¿Qué beneficio tiene una vida saludable para la salud mental? Bueno, mira, una vida saludable, como te estaba diciendo, una vida fit. Vamos a ponerlo en el concepto de hoy, porque para mí fit es un estilo de vida. Correcto. No es solamente ir al gimnasio y cargar pesas, es un estilo de vida desde que me levanto hasta que me acuesto. Sí. Recuerda que tenemos 24 horas, de ellas 8 debemos de dormir. Entonces, pues una vida fit significa buena alimentación, buenos hábitos, ¿ok? Vamos a meternos un poquito más adentro, como se diría culturalmente. Para tú construir una mejor versión de ti, tienes que destruir la versión que eres, porque la versión que eres hoy no te está llevando hacia donde tú deberías estar. Por ende, no todo lo que nos gusta debemos hacerlo, ya que esto no nos va a llevar a lo óptimo, a la versión óptima. ¿Qué significa esto? Ok, desde la parte muscular, ¿cómo tú construyes el músculo? Lo construyes destruyéndolo. Significa que tú entrenas para destruir un músculo. Busquen una imagen de un músculo destruido y se darán cuenta cómo va reponiéndose. Pero si nos metemos más adentro, ¿cómo tú conviertes tu mente en un potenciador extremo? Lees, te levantas temprano, le das sueño, comes con la grasa saludable, porque la masa encefálica la envuelve la grasa, ¿ok? Y si nos metemos más adentro, muchísimo más adentro, y esto es un tema súper importante, ya que nosotros como cristianos creo que esto también debe estar presente, cómo Dios construye nuestro carácter. Todo esto va entrelazado. Espíritu, mente, cuerpo. Te destruyo, te construyo. Te destruyo, te construyo. Te saco para el desierto. Si no obedeces, te metes 40 años ahí, pero vuelvo a construir las generaciones venideras. ¿Ok? ¿Qué significa? La mente y el espíritu la cubren nuestro templo, que es nuestro cuerpo. Cuidar nuestro cuerpo es nuestra responsabilidad. Y creo que cada uno de los que estamos aquí estamos claros de eso. Hábitos buenos, vuelvo a decirlo, buenos hábitos, deja de rezarle al teléfono y orar a Dios, deja de rezarle al teléfono, deja de buscar la satisfacción instantánea, busca una cosa que se llama Ikigai, que significa propósito de vida, ¿ok? Y cuando tú tienes un propósito, créeme que tu salud mental va alineada a eso. Y como es adentro es afuera, si tu mente está bien, tu cuerpo está bien. Y bueno, y si tu espíritu está bien, lo que es la mente y el cuerpo, va a estar excelente. Yo creo que eso lo resume todo. Propósito, hábitos, y bueno, la parte social, ¿sabes? Si tengo amigos que me juntan, que nos juntamos para fiesta y no tomo la carrera, entonces, pues, ¿qué estoy haciendo con mi vida? La parte social también va ahí, porque entonces me siento un poco deprimido. ¿Y para qué hablar de la depresión que está acabando con nosotros en el siglo de hoy? Muchísimas gracias, Rodolfo. Doctora Elizabeth, ¿cómo influyen las creencias físicas y mentales en nuestras emociones? Bueno, eso es algo bien interesante que se viene estudiando de unos 60 años para acá, y es lo que conocemos ahorita como las neurociencias. La neurociencia es un despertar de la ciencia, de lo científico, hacia ver lo que sucede en nuestra mente. Es importante comprender que lo que pensamos, ahí viene la creencia,
es lo que nuestro cuerpo segrega. De eso depende las sustancias, las hormonas, todo lo que va a desarrollarse en nuestro cuerpo. Por ejemplo, por eso la importancia del ejercicio. Si nosotros hacemos ejercicio, nosotros hacemos que nuestro cuerpo desarrolle hormonas que son saludables, que mantienen nuestras células activas, que las regenera, pero si a eso le sumamos el pensamiento, la voluntad, el creer que lo que estamos haciendo es bueno para nuestra salud, pues eso se va a generar. Esto es importante porque nosotros vemos que en la Biblia prácticamente todo se fundamenta en el creer. La fe es creer lo que no se ve y la convicción de lo que no estás viendo. Entonces, en este caso, el mismo principio se aplica en nuestro cuerpo. Es creer que el ejercicio, la alimentación sana, los buenos hábitos, todo eso va a conducirnos a tener una vida saludable. Y si es todo lo contrario, pues igual. Hay muchas personas que creen, no, que mi mamá era diabética y yo voy a ser diabética. Eso no es cierto. Ya está comprobado que la diabetes no es hereditaria, ni es una condición que tienes que tenerla toda la familia. Ya se sabe que es una condición física que viene de malos hábitos, de la alimentación inadecuada, de la falta de ejercicio, de la obesidad, lo que hemos venido conversando. Entonces, si tú tienes esa creencia, tú tienes que erradicar esa creencia, ¿ok? Y creer que yo no voy a ser diabética porque mi mamá es diabética, que yo sí tengo buenos hábitos de alimentación, de ejercicio, creo en la vida saludable, pues va a ser posible mantenerme sana. Sí, este es un tema muy profundo. ¿Y qué emociones cree usted que puedan alterar nuestra salud física? Total. Partiendo de ese principio, que es el cerebro el que da la orden, ¿verdad? Tenemos entonces por lo menos las famosas ahorita enfermedades de salud, que son problemas de salud pública a nivel mental, como la ansiedad o la depresión. Es cierto que la depresión mata, eso se ha evaluado, porque como oncóloga uno veía que el paciente que tenía cáncer, el paciente que estaba deprimido, se empezó a estudiar sus células sanguíneas y encontrábamos que las células sanguíneas llamadas natural killer estaban bajas, estaban deprimidas. Claro. ¿Okay? Eso lo llevaba a él no tener ninguna capacidad de defensa, porque esa es su función, llamándose, su nombre lo dice, natural killer. Entonces vemos como la depresión influía, ¿okay? en ese, no solamente como estado anímico, sino cómo repercutía en sus células, en su sistema inmunológico. Estábamos hablando de que entonces se deprimía el sistema inmunológico. Ese es un ejemplo muy clásico de muchos años ya demostrado a nivel científico. Tenemos la ansiedad. La ansiedad es el temor al futuro, es pensar que algo malo nos va a suceder. Vemos constantemente situaciones que nos perturban. ¿Y cómo contrarrestas tú la ansiedad? Con fe. La fe. La fe es creer que Dios tiene para ti preparado un mundo bueno, que lo que te suceda siempre va a ser por tu bien. Y esa creencia de creer en Dios, de creer que tú como hijo tienes un propósito en la vida y que Él cuida de ti, debe bajar la ansiedad, porque la ansiedad entonces es un sistema estresado en donde todo el tiempo la tensión alta, se te sube el azúcar, tiendes a la obesidad, retienes líquido, o sea, y empiezas a tener una cantidad de manifestaciones clínicas que nosotros como médicos la catalogamos como un síndrome o la catalogamos como una enfermedad. Y cuando vamos realmente a la raíz del problema, encontramos que es la ansiedad. Que cuando esto logramos que el paciente controle la ansiedad, la disminuya o la erradique de su vida, mejoran todos los procesos físicos que estaban alterados. Doctora, y nos habló de las enfermedades. ¿Nos puede hablar sobre qué tipo de enfermedades se pueden propagar por esas emociones? Sí, de hecho, nosotros ahorita mundialmente hay una corriente médica que se llama la medicina del bienestar o la medicina de buenos hábitos, ¿okay? Así se conoce. Es reconocida a nivel mundial, es la que actualmente nos lleva y nos presenta cuadros de fisiopatología de la diabetes, de la hipertensión arterial, de los infartos, en donde vemos que la raíz del problema comienza con pensamientos, con personas ansiosas, y vemos que a través de la intervención de buenos hábitos, de alimentación, pensar, como decía nuestro experto aquí al lado, positivamente, el pensar y creer, ¿okay? que podemos, que estamos llamados para ser felices, para estar en paz. Eso nos va a llevar a ese bienestar físico, mental y social.
entra la parte social, entra la parte física, entra la parte mental y entra, por supuesto, la parte espiritual, la cual es muy importante y es básica, es nuestra base de lo que tendríamos para esa salud mental, salud física y salud emocional. Muchísimas gracias, doctor. Y qué importante también es aplicar el vivir por principios y no por emociones, ya que la doctora aquí Total. nos dice Ratifica, que… sí, la ciencia lo ratifica. Qué importante. Sí, Muchísimas sí, muy gracias, bien. doctora. Gracias. Bienvenida, Betsa. Quisiera preguntarte, ¿cuál es tu testimonio de tu disciplina en el área física? Wow, primero que nada, pues agradecida, me siento súper privilegiada de poder ser voz de un tema que tanto me apasiona. Llevo desarrollándolo por más de 7 años, construyendo mi propia historia. Inicié a mis 33 años por desesperación, mucha ansiedad, la famosa salud mental, mucha presión arterial, malos hábitos. Son menos 65 libras aproximadamente que he podido quitar de mi cuerpo, Wow. que se traducen en confianza, se traducen en salud, se traducen en amor propio. Justo pensaba mientras conversaban mis compañeros acá, panelistas, sobre lo valioso de que conozco de Dios hace 4 años. Y wow, cuando descubrí que nuestro cuerpo es nuestro templo, el Espíritu Santo, yo dije, wow, qué tarea tan valiosa he tenido sin darme cuenta. Cuando descubro los frutos del Espíritu Santo, inician desde el amor y terminan desde el dominio propio. Y es algo que vas a requerir siempre para construir tu área física. Se traduce en esa salud mental, ya desapareció esa ansiedad, sí, de vez en cuando está esa inestabilidad emocional por la incertidumbre del futuro, cosa que no podemos controlar, pero sí puedes controlar tu decisión de hoy, porque cada decisión con determinación y acción te va a llevar a donde quieras llegar, ya sea ese éxito físico, ese éxito financiero, ese éxito espiritual, porque mira, estoy acá sentada y no lo puedo creer, que pueda ser voz para cientos o millones de personas, porque siento en mi corazón que quiero llegar a millones de mujeres. Cuando inicié el camino de Dios, nunca más vi a esta persona y me dijo, estás hecha para levantar un ejército de mujeres. Wow, yo decía, qué peso llevo en mis hombros, ¿no? Pero al mismo tiempo me apoderé de esa promesa o ¿cómo se diría? De esa profecía, se pudiera llamar, que ella declaró en mí, que yo al principio no veía. Cada día trato de esmerarme, trato de dar lo mejor de mí, por mí misma, porque si bien dicen los mandamientos, ama a Dios por sobre todas las cosas, y segundo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Así que si no nos amamos nosotros mismos, créeme que no vamos a poder amar a quien nos rodea. Nunca vamos a poder dar algo que no tenemos. Me he encargado de construirme como persona, como mujer, como hija de Dios, reconociendo la identidad que tengo en Él, porque las circunstancias o las situaciones siempre van a llegar. Sí, me he querido rendir 1000 veces, han sido 7 años de experiencias buenas y no tan buenas, en donde yo digo, wow, pero estoy aquí de pie por la gracia y misericordia de Él. Soy una fan número 1 de Él lo sabe. Cuido su templo, que es del Espíritu Santo, como solo Él sabe y yo. La verdad que no sé qué más pueda yo aportar, pero es un tema que me encanta. Excelente, Betsa, tu testimonio. Pero, ¿qué fue lo que te llevó? ¿Cuál fue la decisión que te hizo tomar para tú dar ese gran paso de llevar una vida saludable? ¿Qué te motivó? Bueno, realmente mi historia inicia frente a mi espejo. Yo creo que la principal competencia está allí. Un día me levanté, me escudaba con que decía que ser gorda, yo era gorda y feliz. Y no, o sea, no somos felices, de verdad. Se traduce en que quiero escudarme para dejar saber que comiendo pizza o lo que sea la decisión o hábito que tengas te va a hacer feliz. Pero nada como en ese momento, con lágrimas en mis ojos. Este tema me conmueve demasiado porque amo mi historia, porque me he esforzado demasiado. Me he negado muchísimo. Me he tenido que decir, me gusta, pero no me conviene. Me gusta, pero no me conviene. No me lleva ni me acerca a la meta que quiero. Porque la meta final es inspirar a millones de mujeres. Motivarte a que si yo pude, tú también puedes lograrlo, ¿ok? Solamente necesitas
esa decisión y me vi frente al espejo, lloré, me deprimí, empecé a comer al principio, pero dije, no, ya no más. Y ahí fue cuando dije, ya va, esto lo construiste tú, literal. Me coloqué en pijamas cortas y dije, wow, esto lo construiste tú, esto lo vuelves a construir tú. Entonces, mucha gente no va a apostar a ti, me pasó, no, porque tú tienes malos hábitos, porque tú comes demasiado. Y en una charla motivacional escuché algo que decía, cuando tú tomas una decisión nueva, diferente, al plan del resto, van a opinar desde el amor, desde la crítica, pero tú te mantienes enfocado. El focus es la clave de muchas cosas, o de todo en tu vida. Luego, si te mantienes con decisiones, no puedo comer pizza, no puedo hot dog, no puedo embutidos, no puedo, no quiero, no me acerca, no me conviene, te van a respetar. Y cuando llegas a visualizar que solamente tú llevas en tu mente, en tu corazón, ese deseo ardiente de llegar a la meta física, en este caso, que era mi prioridad. ¿Qué consejos le das a aquellas personas que mentalmente creen que no pueden? Pues que lo crea. Si lo puedes creer, lo puedes crear. No es igual decir algún día que día 1. O sea, el momento es ahora. Que empieces a darle rumbo a tu vida. De verdad que se siente muy rico. Orgullosamente de casi 40 años, parezco, me siento de 25, Muy por bien. cierto. Una venta, ¿no? Sí. Pero es parte de esa confianza, de verdad que bonito que podamos transmitir salud a las personas. Divino. De verdad, lo máximo. Gracias, Betsy. Y para finalizar, tenemos al doctor Luis Sierra Alta, que me gustaría preguntarte, como médico, ¿qué recomiendas para la salud mental? Bueno, como médico primero quiero hablar como un hijo de Dios. Realmente ustedes saben que Satanás ataca siempre a través de la mente. Y a nivel médico es tan importante esa pregunta porque la mitad de la población en Estados Unidos sufre de enfermedad mental. Entonces, Correcto. imagínense, médicamente es importante porque si la mitad de la población sufre de enfermedad mental, sabemos que médicamente se somatizan los síntomas por los cuales te lleva a sufrir de alguna enfermedad de acuerdo a lo que tú piensas. Muy bien, doctor. Y como segunda pregunta, ¿cuáles serían los síntomas que uno puede identificar cuando su salud mental está un poco alterada? Para hablar de los síntomas es importante resumir un poco. Fíjate que el entrenador físico hablaba del concepto, lo que es salud mental. Sabemos que el concepto de salud mental se resume en 3 áreas, como tú bien lo dijiste, en la parte psicológica, en la parte física y en las relaciones con los demás. ¿Qué sucede? Que la Organización Mundial de la Salud, fíjate que la Organización Mundial de la Salud, conjuntamente con la Organización Mundial de Psiquiatría, ha cambiado un poco ese concepto. Actualmente, la Organización Mundial, de acuerdo a la Asociación Mundial de Psiquiatría, habla de que el concepto es que salud mental es identificar las capacidades de cada uno. Okay. ¿Por qué? Porque las capacidades y las fortalezas de cada ser humano Sí. te motivan. Segundo, la Organización Mundial, de acuerdo también a la Asociación de Psiquiatría, te habla que el concepto de salud mental tiene que ver con que tú hagas las actividades diarias sin ningún tipo de problema. Tercero, que tú puedas trabajar de manera productiva, ¿sí? Y cuarto, que estos 3 anteriores, con eso tú puedas contribuir a la sociedad. Entonces, el concepto ha cambiado un poco en esas 3 áreas y se ha enfocado más hacia la parte de poder contribuir a la sociedad. Ese es el concepto actual. Basado en estas 3 áreas, podemos resumir que si vemos estas 3 áreas, nos enfocamos en las 3 como síntomas. La primera, la parte psicológica, debemos ver síntomas psicológicos. ¿Cuáles son los principales síntomas psicológicos? Como le decía también acá anteriormente la doctora Elizabeth y el preparador físico, la parte psicológica, ¿cómo la ataca? En la ansiedad. Sabemos que la principal enfermedad mental en Estados Unidos es la ansiedad. Segundo síntoma es básicamente el temor y la incertidumbre de qué es lo que va a pasar a futuro. Tercero es la desesperanza que tiene el paciente, donde llega ansioso, llega simplemente con ninguna esperanza a futuro, ahí llega y se queda en una constante ansiedad. El factor importante a nivel de sintomatología es que uno puede sufrir ansiedad, pero si uno sufre ansiedad y uno sabe que Dios tiene el control de cada uno de nuestros pasos, uno sale rápido. El problema es estar en quedarse en la ansiedad, porque si te quedas en la ansiedad,
llevas a síntomas y llevas a llevar tu vida a no poder afrontar las dificultades que tienes tú en la vida. Doctor Luis, como última pregunta, el paciente o la persona que esté sufriendo de algún problema mental, en algunas situaciones se le es difícil aceptar que tienen algo. Me hablaste ahorita del tema farmacéutico, ¿no? Porque se necesitan medicinas para controlar esa parte mental. Pero ¿qué tan difícil puede ser que una persona, o es normal que una persona se tome un tiempo indicado para admitir el problema que está sucediendo? Sí, es importante completar la pregunta anterior porque hablaba solamente de los síntomas psicológicos, Correcto. pero existen síntomas también físicos, corporales. ¿Por qué? Porque la ansiedad te lleva a un poco de descontrol cardíaco, por ejemplo. Existe también un síntoma social, que es que la persona se aísla. ¿Okay? Al final del día, cuando tú tienes ansiedad, simplemente hasta de conversar con una persona, tú te aíslas. Entonces, es un síntoma clave a nivel médico, que la persona se empieza a aislar. El otro síntoma importante es que la persona, además que se aísla, ya no le llama la atención hacer lo que antes hacía. Wow, sí. Por ejemplo, un hobby que tenga, yo tuve a esa persona que se aísla un poco, ya no le interesa hacer lo que le gusta. Médicamente, yo puedo decir que lo más importante como síntomas, para resumir, es que uno como médico, cuando ve un paciente que tiene 3 síntomas, el primero es, si el paciente tiene ideas suicidas, yo voy de lo más grave a nivel médico a lo más sencillo, voy a empezar por lo más grave. Si llega un paciente que toda esa ansiedad lleva a pensar pensamientos suicidas, gestos suicidas, intentos suicidas, uno debe atacar eso de inmediato. Correcto. El segundo síntoma es las alucinaciones. Pacientes que lleven mucho tiempo por ansiedad empiezan a alucinar. Por esa ansiedad te lleva a despersonalizarte. ¿Qué significa despersonalizarte? Despersonalizarte es simplemente tú, en el momento que estás viviendo, es irreal. Tú de repente empiezas a sentir que tú estás en un lugar que no es este. Sí. Tú empiezas a alterarse tu personalidad basado en el entorno donde tú estás. Entonces uno como médico, eso es una alarma que uno tiene que recibir. Wow. Y lo tercero son alucinaciones. Un paciente que llega alucinando, ¿qué es alucinación? Alucinación es vivir basado en una irrealidad de tu vida. Estás delirando. Por ejemplo, yo estoy hoy en Dubái, estoy volando, estoy en una situación que no es la realidad. Entonces, estos son los síntomas más graves que hay que tomar en cuenta. Los síntomas un poco más sencillos empiezan de menos, la ansiedad, a temor, a aislarte en las personas y después cuando tú te aíslas empiezan los pensamientos de alucinación, de delirio, intento suicida. Doctor, como última pregunta, ¿qué le recomiendas a las personas o cuáles pueden ser los síntomas para que una persona sepa que su salud mental está en desequilibrio? Bueno, como lo explicaba anteriormente, el principal síntoma es la ansiedad. El segundo síntoma principal es la depresión. Las personas que sufren de mucha ansiedad, esperando un futuro, una incertidumbre, caen en una depresión. Ese es el segundo síntoma. Pero yo quiero recalcar uno de los síntomas más graves e importantes que un médico debe identificar. Lo primero son gestos o intentos o pensamientos suicidas. Una persona que está deprimida en el tiempo se aísla de la sociedad y en ese aislamiento puede caer en alucinación. Ese es el primer síntoma, alucinación. Segundo síntoma es delirio. Delirio, una vez que tú te aíslas, llegas a pensar que estás en un lugar que no estás, lo cual te lleva a despersonalizarte como ser humano en el lugar donde tú estás habitando. Entonces es importante que cuando uno presente estos síntomas, por el tema de la depresión y la ansiedad, es importante acudir a un especialista para poder conversar sobre esos síntomas y atacarlo en ese momento, sobre todo prevenir que no llegue más adelante hacia algo más grave, como son los suicidios. De hecho, la tasa de suicidio ha aumentado mucho porque estos pacientes no han sido tratados con tiempo. Y cabe destacar que la mayoría de las personas que se suicidan son entre 18 o 35 años. Es la población, como lo hablaba Rodolfo, de los niños, de los adolescentes. Es un tema muy profundo aquí en Estados Unidos, sobre todo. Sí, es importante a los adolescentes de 18 años. ¿Qué pasa? Uno actúa en basado en lo que piensa Correcto. y lo que oye y cómo maneja tus emociones. La gente joven de 18 años tiene vicios externos, que una cosa es sufrir de enfermedades mentales por tu cuerpo, por tu pensamiento, pero otra cosa es apurar esas enfermedades mentales por lo que tú consumes. Correcto. Drogas, alcohol,
vicios, tentaciones. Es ahí donde, ¿quién te saca de eso? Sí, La Señor. presencia de Dios en tu vida, Sí, Señor. que te da paz, te saca de toda tentación. Porque no es malo tener tentaciones, lo que es malo es pecar en esas tentaciones. Entonces, si tú identificas esas tentaciones como joven de 18 a 21 años, de hecho es importante ese dato, la principal edad que se suicidan es entre 14 y 18 años en este país. Entonces, debemos como médicos identificar incluso nuestros hijos con quién se están relacionando. Porque hablábamos que la salud mental, el tercer punto de la salud mental es la sociedad, con quién tú te desenvuelves, con quién tú te juntas. Acuérdate que la palabra de Dios es clara, las malas amistades corrompen las buenas costumbres. Entonces, uno como padre en esta sociedad debe estar muy cuidadoso con quién se relacionan nuestros hijos, porque es a través de esas relaciones con nuestros hijos que empiezan a pensar y a oír ataques del enemigo a través de una amistad. El enemigo se mete por ahí y es posible que uno pueda llegar a visualizar al hijo de uno en una leve depresión, insolación, ese hijo que se insola, que se queda en su cuarto, que se aparta. Importante este síntoma, que ya no hace lo que le gusta hacer. Wow. Si a un hijo le gusta jugar fútbol y es un punto donde ni siquiera eso lo motiva, hay una alarma que se prende uno como padre para poder sentarse con él y preguntarle, oye, ¿por qué ya no te gusta lo que te gustaba antes? ¿Con quién estás andando? ¿Qué estás oyendo? ¿Qué voces estás oyendo? Acuérdense que Satanás ataca a través de los pensamientos. Uno actúa basado en lo que piensa y en lo que oye. De alguna manera, si tú piensas y atacas esos pensamientos negativos, tú empiezas a pensar de esa manera, caes en depresión, insolación y pensamientos suicidas. Wow, gracias doctor es un tema que podemos seguir hablando y comunicándolo, ¿no? Pero bueno, para finalizar, me gustaría agregar algo muy importante. El tema de la alimentación en nuestra vida es súper fundamental, es el 80% de nuestra salud mental, de nuestra salud física, y para eso estamos aquí. Gracias a todos por acompañarnos en este tercer capítulo de Full Fit, y seguimos entregando un poquito más de lo que es la vida saludable. Importantísimo, seremos el reflejo de Jesús en nuestra área física. Gracias. Bueno, espero que le haya gustado, la verdad un tema muy interesante, y Dios me da una palabra en Mateo 22:37, que le preguntan a Jesús cuál de los mandamientos es el más importante, y Jesús le dice, ama al Señor con todo tu corazón, toda tu alma y toda tu mente. Por eso es importante tener la mente enfocada en el Señor y no en las cosas que nos desvía de su presencia. Así que bueno, lo esperamos para el próximo podcast. Bye.